Efesios capítulo 1, gloria sea a Jesús. Capítulo 1, versículos 12 al 14. Vamos a estar hablando, hermanos, acerca de lo que es el sello del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Qué es el sello del Espíritu Santo? ¿Con qué propósito Dios lo trae a su vida, el sello del Espíritu Santo? Porque hoy en día, hermanos, he visto que hay mucho pueblo de Dios que ignora los propósitos de Dios en relación a su palabra, en relación a la manifestación y mover del Espíritu Santo. Yo siempre digo esto, hermano, un pueblo de Dios, escuchen que va a decir, un pueblo que ignora la voluntad y propósito de Dios es un pueblo vulnerable. Es un pueblo vulnerable. Le voy a decir por qué. Desde que se fundó la iglesia cristiana, hermanos, allá en Jerusalén, hasta el final de los tiempos, Satanás siempre está falsificando todo lo que tiene que ver con Dios, con el pueblo de Dios, con la doctrina del Evangelio y con el siervo de Dios. Hoy en día todo está falsificado. Usted sabe, hermano, perfectamente que dentro del pueblo de Dios el Señor llama que junto con el trigo también va a crecer la cizaña. Y le voy a explicar algo, hermanos. Una de las diferencias entre la cizaña y el trigo es que la cizaña presume y hace alarde de virtudes que ni siquiera tiene. Un hijo de Dios nunca presume lo que es, porque sencillamente es lo que es. ¿Ok? Pero hoy en día, hermanos, el pueblo de Dios está invadido, está minado, el pueblo de Dios. Está minado por la falsificación de Satanás. Si usted presta atención, hermanos, hoy en día se ven falsos cristos, se ven falsos pastores, se ven falsos maestros, falsos líderes, falsos profetas. Hay muchos falsos evangelios predicándose en las púlpitas. Y el pueblo de Dios entra en medio de esa falsificación. Nuestro Padre Celestial, hermano, en su infinita sabiduría, Él sabía que todo esto iba a ocurrir. Él sabía. Y una de las cosas que Dios programó, hermanos, y luego vamos a ver en 2 de Timoteo más adelante, es que Dios decidió poner un sello en cada uno de sus hijos, para que sus hijos seamos diferentes a la gente que está falsificada. Jesús dijo, muchos son los llamados y son pocos los escogidos. Cristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar entre un siervo de Dios original y un siervo de Dios que es falsificado? Es muy simple. El Espíritu Santo mismo da testimonio de los que Él ha sellado. El Espíritu Santo mismo da testimonio de su pueblo. El Espíritu Santo mismo. Usted puede ver lo que pasó con Moisés. Moisés descendía del Sinaí, dice la Biblia que su rostro resplandecía de una manera gloriosa. El Espíritu Santo testificaba de Moisés. Mucha gente en Israel quisieron, hermanos, dañar y destruir a Moisés. Y Moisés siempre quedaba callado, nunca contestaba las ofensas y las agresiones de la gente. Y dice la Biblia que Dios mismo testificaba de Moisés y Dios mismo decía que Moisés era su amigo. Vemos también el caso de José. José, como Dios testificó de él en Egipto. Vemos el caso de Daniel, como Dios testificó de Daniel, hermano, contra los leones allá en Babilonia. Pero me llama mucho la atención, hermano, lo que Dios estaba haciendo a través y en la vida de Esteban. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe, lleno de poder, lleno de gloria. Esteban era un hombre, hermano, que el Espíritu Santo, hermano, hacía resplandecer su rostro como un ángel mismo. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 7. A él lo acusaban, a él lo señalaban, le levantaban falsos testigos,
le levantaban falsos testimonios y él se mantenía firme en la voluntad de Dios. Era un hombre lleno de fe, lleno de paz, lleno del Espíritu Santo. Un hombre con tanto poder y autoridad en el Espíritu de Dios, hermano. Pero algo muy importante que había en Esteban. Esteban nunca perdió su posición o su identidad como hijos de Dios. Esteban murió viendo a los cielos y diciendo: Padre, perdona estos pecados, no se lo tomes en cuenta. Porque es una de las identidades de un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no atesora resentimiento, no atesora rencor, no atesora sed de venganza. Un verdadero hijo de Dios atesora amor genuino, amor del bueno, amor que viene de Cristo Jesús. Por eso es muy importante entender esto. Dios dijo: hombre, se van a levantar muchas personas. Y hoy en día, hermano, hay mucha gente que tiene tanta labia, hermano, que enreda a mucha gente, hermano. Y la gente se lo cree. Le voy a explicar algo muy importante. Una cosa es que un hombre o una mujer tenga carisma, habilidades humanas para convencer, para comunicarse con los demás. Y otra cosa, que esa persona tenga el sello del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Cuando una persona tiene carisma y tiene esa habilidad de poder hablar con la gente y llegar a ellos y convencerlos y transmitirles su idea, sus propósitos y convencerlos para que lo sigan en sus planes, es una persona que vive vacía dentro de sí misma. Y con el tiempo se va dando cuenta que todo lo que trabajó, todo lo que se esforzó, no tiene durabilidad. Porque solamente el propósito de Dios dura para siempre. Me gusta mucho como dijo Gamaliel: si esta obra es de Dios, nadie la podrá destruir. Pero si no es de Dios, ella sola se va a destruir. Me gusta mucho lo que dijo el apóstol Juan. Juan dice, en primera de Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que en el mundo están. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no permanece en él. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice que permanece para siempre. Cuando las cosas son de Dios, tienen durabilidad. Cuando no es de Dios, tiene caducidad. ¿Está entendiendo, hermano? Cuando es de Dios, tiene durabilidad permanente, eterna. Cuando no es de Dios, tiene fecha de caducidad. Y es cuando el hombre empieza a usar sus metodologías, su artimaña, sus métodos humanos, para que lo que empezó él no se destruya. Pero el que trabaja bajo la guianza del Espíritu Santo no necesita ni métodos ni artimañas del hombre. Necesita solamente permanecer en la voluntad de Dios, porque Dios es el que hace la obra. Amén. Mire, vámonos a Efesios capítulo 1, versículo 12, hermanos, y versículo al 14. Le damos la gloria a Jesús. ¿Alguien dice amén? No se oyó bien. ¿Alguien dice amén? Gloria a Jesús. Dice el versículo 12. A fin, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Éfeso, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La primera evidencia de una persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo es que todo lo hace para la gloria de Dios. Todo. Yo he dicho muchas veces en este lugar, una de las grandes necesidades que hay dentro del pueblo de Dios hoy en día es que el pueblo de Dios todavía no ha aprendido a darle gloria a Dios. Hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que se sirven a sí mismos, pero no sirven a Dios. Una persona que está bajo la guianza del Espíritu Santo, una persona que está sellada con el Espíritu de Dios, es una persona que todo lo que hace, sea de hecho o de palabra, lo hace para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios, lo hace todo para la gloria de Dios, y lo hace con humildad y sencillez de corazón, porque yo le voy a explicar algo, hermanos.
A Dios no le gustan las pompas, lo llamativo. Dios se mueve en lo humilde, en lo sencillo. Los apóstoles eran hombres sencillos. Eran personas del vulgo, no eran personas profesionales, no eran ingenieros de la NASA, no eran científicos, no eran doctores, no eran gente preparada, eran gente del vulgo, pescadores y gente del común. Y ese corazón sencillo, Dios lo tomó y lo hizo un instrumento para la gloria de su santo nombre. Cuando el corazón del hombre no tiene sencillez en su vida, cuando el cristiano pierde la nobleza y la sencillez, déjeme decirle que lo está perdiendo todo. Todo. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Okay? Entonces, una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que está bajo la guianza del Espíritu Santo, siempre va a honrar a su Señor. Y en el honrar al Señor, Dios trae abundantes bendiciones a la congregación. Porque es un instrumento de gracia. Es un instrumento de honra, es un instrumento de gloria y alabanza para el nombre de su Señor, que es Cristo Jesús. Cuando una persona toca un instrumento musical, cuando una persona canta alabanzas en un púlpito, cuando una persona predica, una persona enseña, una persona ministra, una persona es líder, pero todavía no ha aprendido, yo un día di una enseñanza sobre esto, no ha aprendido todavía las vocales del cristiano. Porque necesitamos aprender las vocales del cristiano. Ya ni siquiera el abecedario, ya ni siquiera formar oraciones, no, sino las vocales, lo primero, lo básico. Y dentro de lo básico, una de las cosas importantes que tenemos que aprender nosotros es que nosotros fuimos hechos, fuimos llamados, fuimos limpiados con la sangre de Jesús para la gloria y la honra exclusiva de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo nunca va a venir a mi vida para que yo me enaltezca. Jamás. Cuando el hombre pierde la humildad, se enaltece a sí mismo. Se jala el cuello, se cree que él es el único que sabe, el único que puede manejar las cosas, y no funcionan así. Me gusta mucho Marcos capítulo 10:13, cuando Jesús habla acerca de los niños. Dice, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero el punto, la enseñanza clave de todo es, dice, si alguno de ustedes quiere ser partícipe del reino de los cielos, tiene que ser semejante a un niño. ¿Cómo es un niño? ¿Arrogante? No, ¿verdad? ¿Prepotente? No. ¿Soberbio? No. ¿Vanaglorioso? No. ¿Altivo? No. ¿Jactancioso? No. Nada de eso. Y es lo que normalmente se ve hoy en día en los adultos. El adulto hemos perdido la inocencia, hemos perdido la humildad, la sencillez. Y luego venimos a Cristo Jesús y aún no renunciamos a esa vieja naturaleza. Y empezamos a predicar y empezamos a orar y empezamos a alabar a Dios y lo empezamos a hacer bajo el concepto y propósito de la vieja naturaleza. Y es cuando todo lo que hacemos no exalta ni glorifica el nombre de Dios. Se lo voy a resumir en palabras sencillas. Si usted viene a la iglesia, yo vengo a la iglesia, y nuestro propósito específico, si habemos 50 en la iglesia, y de los 50 hay 2, escuchen aquí, hay 2 hermanos que traen un corazón sediento y necesitado de la presencia de Dios, la presencia de Dios desciende sobre este lugar. Cristo dijo, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de ellos estoy. Amén. Usted no necesita a nadie en esta vida más que a Jesús, hermano. No necesita a nadie más que a Jesús. Y la única manera que nuestro Señor Jesús descienda para recibir lo que usted le trae como ofrenda es que usted lo haga con humildad y sencillez de corazón. ¿Entiende? Cuando uno quiere aparentar en público, cuando uno quiere llamar la atención en público,
Cuando uno quiere sobresalir sobre los demás, es porque ni conoce a Jesús ni lo honra como su Señor. Porque te voy a explicar algo. Mire, yo estaba analizando la alabanza que cantó mi hermana Carla. Okay. Le faltó un poquito, ¿verdad? Pero le voy a explicar algo. Para Dios, Dios las escuchó todas. Dios las escuchó todas. ¿Sabe por qué? Porque no lo hizo como para llamar la atención. Cuando uno pasa el púlpito para querer llamar la atención, para hacerse ver, hermano, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios nunca va a respaldar ese corazón soberbio y altivo que se cree el centro de la congregación, porque el centro de la congregación se llama Cristo Jesús, se llama Cristo el Señor. Entonces es muy importante, si usted entiende este concepto espiritual de Dios, si usted entiende este principio bíblico de Dios, y usted viene por esa puerta como venía David decía: una cosa es demandar a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo un día dije esto predicando, hermanos. Dios se quiere sentir que nosotros lo deseamos, lo anhelamos. Cuando usted anhela a Dios, cuando usted desea a Dios, cuando usted es apasionado por Dios, Dios se deleita con usted. Y Dios desciende, Dios usa tu vida. Porque si usted se acerca a Dios y lo busca, lo va a encontrar. Dice Jeremías: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Con qué mentalidad, con qué espíritu viene el pueblo de Dios a la iglesia hoy en día? ¿Viene de todo corazón? Dios lo sabe. Dios sabe perfectamente eso. ¿Sabes qué hacía el rey David desde su niñez? Tomaba el arpa, hermanos. Se levantaba, no sé si a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, y no iba a la cocina a ver si había café o donas en la cocina. Se iba, hermano, y empezaba a cantar a Dios y empezaba a enamorar a Dios. Oh, hermano, mire, este hombre le tocó el mero corazón a Dios. No hay nada en este mundo que impacte a Dios como la obediencia y la pasión por su presencia. Si usted tiene pasión por la presencia de Dios, si usted viene a la iglesia para honrar y glorificar el nombre de Jesús, oh, déjeme decir que usted va a salir diferente que como entró. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y es la gran diferencia que hay entre un siervo de Dios y otro siervo de Dios. De que uno está bajo la unción, bajo la gracia del Espíritu Santo, y otro está bajo la dirección de su naturaleza humana. El hombre puede entender, puede aprender, puede tener información si alguien está explicando la palabra de Dios, pero al corazón, la transformación del ser humano, la regeneración de la vida del hombre, solamente lo puede producir el Espíritu Santo de Dios, porque Él convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu de Dios quebranta los corazones del hombre y los lleva a los pies de Jesús para que le alaben como su Señor. Amén, hermanos. Denle un aplauso a Jesús. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en Corintios, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede alabar a Jesús en espíritu y en verdad si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede predicar la verdad, la palabra de Dios, hermano, con sabiduría, hermano, si no es por el Espíritu de Dios. ¿Dónde está todo? ¿Con qué actitud venimos a servir a Dios? ¿Con qué actitud venimos a alabar el nombre de Dios? ¿Cuál es la intención de nuestros corazones? El Espíritu de Dios te sella a ti para que tú aprendas a glorificar a Dios. Cuando tú aprendes a glorificar a Dios, la presencia desciende. Y cuando la presencia desciende, el pueblo es bendecido. Amén, aleluya. Sigamos leyendo, pues. Estamos todavía ahí, ¿verdad? En el 1:11, 12, ¿verdad? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo se refiere a Israel. Aquí, los que esperábamos el Mesías primeramente. En otras palabras, dice el libro de Isaías: porque yo os he creado para alabanza de mi nombre, dice el Señor. Dios levantó una nación llamada Israel, una nación insignificante. Así le llamó Jehová el Señor. No era un pueblo poderoso, era un pueblo débil. No era un pueblo grande, era un pueblo pequeño.
Y Dios lo levantó, hermano, por encima de todas las naciones y lo sigue poniendo por encima de todas las naciones. Por eso es que Jehová le dice a Abraham: aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir, y el que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Dios tiene puesto su corazón en la nación de Israel. Pero no era porque Israel fuera un pueblo maravilloso, no lo era. No lo era, hermanos. En 2 ocasiones Jehová le dijo a Moisés: hazte a un lado porque voy a destruir este pueblo. Este pueblo, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es un pueblo, dice, contradictorio. Es un pueblo duro de servir. Pero sin embargo Dios estaba ahí y está ahí al frente en sus promesas para con el pueblo de Israel. Entonces Israel fue creado y fue establecido como una nación, como un estado libre para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 13, leamos ahí, hermanos, el 12, perdón, 13. En él también vosotros, ya hablando a la iglesia de Éfeso, que no procedían de Israel, sino de los gentiles. En él, hablando en él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. Nosotros creemos en Dios por el mensaje del Evangelio. Nosotros creemos en Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso yo le decía el otro día a usted, hermano, escuche lo que le voy a decir. Cualquier predicador, cualquier maestro, cualquier pastor que esté predicando la palabra de Dios, si excluye a Jesús del mensaje que está predicando, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Porque Cristo es el corazón, es el centro, es el principio, es el fundamento del Evangelio. Cristo es el Evangelio mismo. No se puede predicar un Evangelio sin Jesús. No se puede, hermano. Él es el Evangelio. Él es la palabra viva. Él es la sabiduría de Dios. Él es el Salvador. Por Él fueron creadas todas las cosas y nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. Dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16 en adelante. Él es el creador de todas las cosas. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 2. Por la fe Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. La palabra de Dios es Cristo mismo, y ese verbo se hizo carne, dice San Juan capítulo 1, versículo 14. Y vimos su gloria como gloria del unigénito, lleno de gracia, lleno de verdad. La palabra misma es Cristo mismo. Cuando uno recibe la palabra y la atesora en el corazón, está recibiendo a Cristo en el corazón. Y cuando Cristo gobierna tu corazón, ¿sabe qué dijo el apóstol Pablo? Yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía para la carne, ahora la vivo para la gloria y la honra del Hijo de Dios. Oh, eso es tener el sello del Espíritu Santo en tu vida. Que tú vivas para la gloria de Jesús. Que tú vivas para honrar a Jesús. Que tú vivas para obedecer y para servir al que te salvó, al que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. La gente que piensa que estar lleno del Espíritu Santo es otra cosa. No, hermanos. Estar lleno del Espíritu Santo es que tú te apasiones por Dios, vivas por Él, vivas para Él, le sirvas a Él. Sea una persona, hermanos, que no te des por vencido, una persona que no te vendas. Sea una persona, hermano, fiel, leal a Dios en las buenas y en las malas. Serle fiel a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel con nosotros, hermanos. Mire, Dios me reveló algo a mí esta semana, hermano, y me impactó mucho. Estaba yo leyendo sobre Daniel capítulo 3. ¿Recuerda usted cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron tirados al horno de fuego? Me hice la pregunta y yo dije: hombre, ¿por qué no Dios apagó el fuego? ¿Por qué no lo apagó? ¿Por qué no Dios le puso en la mente de Nabucodonosor: sabes qué, déjalo que se vaya y no les haga nada? ¿Por qué Dios permitió que tiraran a estos jóvenes al horno de fuego? ¿Saben por qué Dios lo permitió, hermanos? Para que tanto Sadrach, Mesach y Abednego y usted hoy y yo hoy en día sepamos
que en las batallas más crueles, en las necesidades más grandes, en las enfermedades más peligrosas, Dios nunca te va a abandonar. Nunca te va a abandonar. Así te avienten al horno de fuego, Él se mete contigo al horno de fuego. Él se metió con Sadrach, Mesach y Abednego. Él no apagó el fuego, hermano. Lo metió, métanse. Pero el fuego no te va a poder hacer nada, porque yo soy tu ayudador, dice el Señor. Yo soy el Dios que te guarda y que te protege. Yo soy el ángel de Jehová que acampa alrededor de ti, te defiendo y te protejo, dice el Señor. No importa la necesidad que tú tengas, Dios nunca te va a enviar solo. Él nunca te va a abandonar, hermano. Por eso es muy importante que nosotros también aprendamos de fidelidad. Así como Él es fiel, también nosotros nos mantengamos íntegros y fieles a Dios. Porque es muy fácil, hermano, alabar a Dios y glorificar cuando todo está bien. Cuando no te falta nada, es muy fácil pegar salto y gloria a Dios. Está bien, gloria a Dios. Pero cuando tienes los problemas, cuando tienes las tentaciones y está el diablo encima aventándote dardo, pero bien fuerte, y tienes que levantar manos y tienes que servir a Dios, tienes que servir a Dios, ser fiel a Dios y esperar en Dios, ahí te das cuenta si eres fiel a Dios o no lo eres. Ahí te das cuenta. Mire, sigamos leyendo. Estamos viendo el versículo 13, ¿verdad? En Él también vosotros, habiendo sí oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea que no tan solamente es oírlo, porque no es el oidor el que se salva, sino el hacedor. Yo dije esto un día, ponga atención. Hay mucho pueblo de Dios que viven como incrédulos. No dije que son incrédulos. Viven como incrédulos. Y te voy a decir por qué. La incredulidad es el fruto, es la consecuencia, es el resultado, ¿okay?, de vivir lo que yo quiero vivir aún conociendo la voluntad de Dios. Si Dios me dice, Floyd, levántate y quiero que hagas esto, y yo sé que es Dios, y yo digo, ¿sabes qué, Señor? Estoy cansado y mejor voy para este otro lugar, a como lo hizo Jonás. Jonás no dejó de ser un profeta de Dios. Jonás no dejó de ser un hijo de Dios, un siervo de Dios. Pero él decidió desobedecer a Dios. Él escuchó la voz de Dios y él decidió hacer su propia vida. Eso es incredulidad. Si Dios habla tu vida, si Dios toca tu corazón y tú haces lo contrario, estás actuando como incrédulo, porque no le crees a Dios. Hay mucha gente que sabe el mensaje del evangelio. Hay mucho pueblo de Dios que ha escuchado este mensaje no una vez, sino cientos de veces. Pero su vida sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque han decidido en su vida no creerle a Dios. Han decidido no creerle a Dios. Cuando uno decide no creerle a Dios, aún conociendo que es la verdad, es porque actúa en incredulidad. Actúa como incrédulo. Nosotros no somos incrédulos. Nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y la entendemos y no la ponemos en práctica, nos hacemos incrédulos. Porque conociendo la verdad, no la ponemos en práctica. La salvación, la regeneración, la vida eterna, el estar en victoria, el estar creciendo, madurando espiritualmente, no viene por oír la palabra de Dios. No viene por eso. Viene por vivir la palabra de Dios. Viene por vivir, aplicarnos la palabra de Dios a nuestra vida. Y es lo que menos tenemos en nuestra vida, en nuestra mente. La iniciativa de nosotros, hermanos, en nuestra agenda, muchas veces no está en vivir la palabra de Dios. Hay otras cosas más importantes que obedecer a Dios. Por eso es que Jesús, hermano, estaba indignado. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me dices que yo soy tu amo, que yo soy tu dueño, que tú eres mi siervo y te mando a hacer algo y no me haces caso? ¿Por qué me lo dices entonces? Si quieres vivir en desobediencia, no me digas que soy tu Señor entonces. Porque si Él es mi Señor, yo voy a hacer lo que Él me manda hacer. Yo voy a escuchar su voz, yo voy a entender su voz, yo voy a saber que es Él que me está mandando.
Que no soy yo buscando mis objetivos, mis propósitos, sino que yo voy a luchar para alcanzar los propósitos de Dios para con mi vida. Si Él es mi Señor, yo voy a hacer lo que Él me manda hacer. Pero si Él no es mi Señor, yo puedo conocer la palabra de Dios, yo puedo predicar la palabra de Dios, yo puedo enseñar la palabra de Dios, yo puedo escuchar y puedo conocer perfectamente la palabra de Dios, pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Hay muchos pueblos de Dios así hoy en día, que saben hacer el bien y no lo hacen. ¿Y sabe qué dice Santiago? Que eso es pecado. Santiago 4:17. El que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Ahora, ¿el pecado dónde está? En desobedecer a Dios. Una vez me dijo una persona a mí, oiga, dame una manera sencilla de pecar. Sencillamente no le creas a Dios. ¿Qué significa? Que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Cuando el corazón del hombre, cuando el corazón del cristiano está programado para desobedecer a Dios, no puede agradar a Dios nunca. No puede. Cuando usted le dice, hermano, como dijo Pablo, la palabra célebre de Pablo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando usted le dice eso al Señor y cuando usted se somete a eso, es cuando usted vive al agrado de Dios. Y le voy a explicar algo. Podrán venir cientos y miles de enemigos a atacarte, pero el poderoso de Israel está del lado tuyo para protegerte. Oh, dice la Biblia, ninguna arma forjada prosperará en contra de ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero eso solamente lo pueden creer y lo pueden experimentar aquellos que viven en total obediencia a Dios. Sigamos leyendo. El versículo que estamos, el 13, ¿verdad? O el 14. Habiendo creído, estamos en el 13, dice vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado. Una vez recuerdo a alguien, hermanos, allá por el lado de Riverside, estaba dando una conferencia bíblica y empezó a decir, estaba hablando sobre las lenguas, el hablar en lenguas. Y empezó a decir a la gente, ¿usted quiere aprender a hablar en lengua? Venga, yo le voy a enseñar. Me levanté yo calladito, miren, pues, me salí. Porque eso, hermano, eso es abominación a los ojos de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 12, cuando se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, dice que la gente hablaba en lengua según el Espíritu le daba que hablar. Nadie te puede enseñar a hablar en lenguas. Cuando una persona te dice, te voy a enseñar a profetizar, te voy a enseñar a orar por los enfermos, a hablar en lengua, está falsificando los dones de Dios. Es un falsificador, se lo voy a poner en palabras sencillas, es un Chinese. Todo falso. Dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11, y todos estos dones los reparte el Espíritu Santo a quien Él quiere y cuando Él quiere. Eso no se puede repartir, eso no se puede aprender, hermanos. Es un don de Dios. Es la presencia de Dios manifestándose en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pues una persona, hermanos, que verdaderamente abre su corazón a Cristo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hay muchas personas que dicen, hermano, que si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Mentira. Mentira. San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús dijo estas palabras. Dice que toda persona que cree en Él, que le recibe en su corazón, en el instante que cree en Jesús, el Espíritu Santo viene a ser morada a su corazón. No necesita una persona hablar en lengua como evidencia de que tiene el Espíritu Santo. Lo que necesita es abrir su corazón a Cristo el Señor. Si tienes a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo hace morada en ti. Y en ese momento eres sellado. Eres propiedad de Dios. Tienes una identidad nueva. Ya no eres de este mundo.
Tu ciudadanía no está aquí en los Estados Unidos. Está allá en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice la palabra de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que está bajo la guianza del Espíritu Santo, su mentalidad, su corazón, su actitud no es conforme a este mundo. No lo es. Su mentalidad va más allá de este mundo, de esta tierra. Está pensando volar con Cristo por las nubes, hermanos. Sabemos perfectamente que Cristo viene pronto por su iglesia. Y que aquella persona que verdaderamente está bajo la guianza del Espíritu Santo, su corazón mismo lo lleva a anhelar, lo lleva a esperar ese día glorioso cuando Cristo venga a levantar su iglesia. Porque ese día va a ocurrir, hermanos. Si Cristo lo prometió, eso va a pasar. Y tarde que temprano va a pasar. Por eso el pueblo de Dios, cada cristiano, debe de preocuparse para que cuando Cristo levante su iglesia, esté preparado para irse con Él. Me dijo Dios un día a mí, hermanos, orando: mi pueblo no ama mi venida. Estaba leyendo yo 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 en adelante, cuando Pablo dice: yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora solamente me espera esperar, dice, del juez justo, dice, la corona de la vida. Y dice más adelante: y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida, que aman su venida. Y Dios me dijo: hay mucho pueblo mío en las iglesias que no aman mi venida, porque viven desapercibidos, viven caminando como que si yo no voy a cumplir las promesas de venirlos a traer. Yo voy a llegarlos a traer, y si siguen caminando en incredulidad, se van a quedar. Tengan mucho cuidado, hermano. Yo sé que este mensaje usted lo ha escuchado como 200 o 1000 veces. Yo sé que lo he escuchado muchas veces. Yo lo sé. Yo lo he escuchado, si es posible, miles de veces. Pero cada vez que lo escucho, hermano, me motiva a mí a prepararme cada día más. Prepararme cada día más. Para que cuando Cristo venga, yo esté preparado para irme con Él a los cielos. Porque te voy a explicar algo, hermano. Cuando Jesús levante su iglesia, ay, muchachos míos, van a haber unas sorpresotas, hermano. Mira, no tienes idea, hermanos. Van a haber unas sorpresas tan bonitas, hermano. Mira, mucha gente, muchos líderes, pastores, gente que su corazón está alejado de Dios, aquí se van a quedar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y hay personas que su corazón hace tiempo se apartó de Jesús. Hay personas, hermano, que el enfoque de su vida no es Cristo Jesús. Ellos no están esperando, hermano, que Cristo venga por ellos. Sus metas, sus propósitos son nuestros, son terrenales, son personales. Mire, me gusta mucho lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si en verdad habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba. Si estás esperando a Jesús, tienes que estar buscando las cosas de arriba y no las de la tierra. Esa es una identidad de una persona que verdaderamente ama la venida de Jesús. Mire, sigamos leyendo ahí, estamos todavía en el 13, ¿verdad? El 13 dice: fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En otras palabras, el sello del Espíritu Santo, hermano, es la evidencia de que estás preparado para irte con Cristo. Si no tienes el sello del Espíritu Santo, si alguien no ha abierto su corazón a Cristo y no tiene el sello del Espíritu Santo, no está preparado para irse con Jesús. Se lo voy a decir en palabras sencillas: su pasaporte no está visado. No está avisado. Pues es muy importante que nosotros, hermanos, no perdamos esa visa. No la perdamos, porque esa visa es nuestro boleto a la patria celestial. Cuando usted se sube a un avión y va a otro país, necesita un pasaporte y una visa. Si no lo lleva, lo bajan. Es más, ni siquiera puede entrar al lugar donde están
el salón de espera, no puede. Igual pasa con nosotros, si no tenemos nuestro pasaporte visado, si no hay ese sello en nuestra vida, no podemos entrar a ese avión, a ese jet del Evangelio que nos lleva a la patria celestial. Mire, vaya conmigo a 2 de Timoteo, hermano, quiero que veamos algo. También ahí me gusta mucho. 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. La palabra de Dios, el apóstol Pablo habla a Timoteo. También Timoteo estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso, hermanos, habían dos personajes que habían servido a Dios. Habían sido hijos de Dios, habían estado con el sello del Espíritu Santo, pero ellos se extraviaron de la verdad. Miren lo que dice, versículo 17, 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice el 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Alguien sabe lo que es la gangrena? Normalmente cuando a una persona le da esa enfermedad tienen que cortarle la mano o el pie o donde tenga la gangrena, porque eso se va expandiendo todo el cuerpo. En otras palabras, es un mal tan grave que se va destruyendo, autodestruyendo poco a poco. Se va autodestruyendo. Por eso es que los doctores, cuando llega alguien con un pie muy infectado, una mano, dicen, ¿sabes qué? Tenemos que cortarte. Porque si no lo hacemos, se te va a pudrir todo el cuerpo. Esa es la gangrena. Hay pecados que son peores que la gangrena. Hay pecados. Te voy a decir cuál es uno de ellos. Uno de los pecados mayores, hermano, que trae tanto dolor y tanto problema al cristiano, ¿saben cuál es? Cuando el cristiano rechaza o abandona la gracia de Dios. Cuando rechaza o abandona la gracia de Dios. Hermano, mira, el regalo que nos ha dado Dios a nosotros es único. Hay millones de personas alrededor del mundo que quisieran tener lo que tú tienes ahorita. ¿Sabes qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 11? He aquí yo vengo pronto, retén tu corona, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si yo no valoro lo que Dios me ha dado a través de Jesús, va a llegar un tiempo que ese rechazo a la gracia de Dios va a ir destruyendo mi fe, mi vida misma me la va a ir dañando. Y va a llegar un momento de que me va a cubrir toda la vida y me va a quitar la vida. Jesús se va a apartar de mí. Las cosas. Hoy en día, en las iglesias se ha perdido el primer amor. Se ha perdido. Usted recuerda, hermano, cuando usted, bueno, lo que estamos casados, cuando usted tenía los primeros días o meses noviando o de matrimonio, vea que todo era bonito. ¿Saben cuál es lo más difícil del matrimonio? No perder esa chispa de amor, de pasión, de compañerismo, de respeto. Eso es lo más lindo del matrimonio. Y con el tiempo te das cuenta si lo que le dijiste a tu pareja es cierto o no es cierto. Porque con el tiempo te das cuenta si el amor que tú le dijiste a tu esposa o a tu esposo es genuino. De igual manera pasa en los caminos de Dios. Con el tiempo te das cuenta si verdaderamente tu fe en Jesús es genuina o no es genuina. Estos hombres se apartaron de la verdad y el pecado de haber rechazado la verdad le produjo la enfermedad en su cuerpo. Podredumbre en su cuerpo había porque habían abandonado la verdad. Mire, sigamos leyendo, hermanos. Dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Les dije anteriormente, hermanos, que está el mundo, está la sociedad y está la iglesia llena de falsificaciones del enemigo. Estas personas prefirieron abandonar el evangelio de Jesús, la verdad de Jesús, para predicar y enseñar la falsedad. Estaban desviando al pueblo de Dios de los caminos de Dios. Lo estaban desviando. No solamente ellos se habían apartado, sino que también estaban desviando al pueblo de Dios. Qué triste, ¿verdad? Sigamos leyendo. Dice el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. O sea que Dios no tiene sombra de variación, dice Santiago, teniendo este sello.
Conoce el Señor a los que son suyos. Eso grábatelo, hermano. Eso grábatelo. Dios conoce a los que son suyos. En la Biblia hay pocos hombres que Dios mismo da testimonio de ellos. Uno de ellos es Job. Dice la Biblia que estaba el Señor en su trono, llegaron todos los ángeles y ahí se coló Satanás. Y Jehová le dice: oye, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Qué orgullo tenía Dios de ese hombre? Tenía un orgullo tan grande que lo presumió. Presumió a su hijo y lo puso en manos del enemigo, en manos de la maldad, de la enfermedad, de la destrucción, de la pobreza, en manos incluso de su mujer, en manos de sus amigos, solo para que Satanás se diera cuenta que los hijos de Dios no cambiamos fácilmente. Somos lo que somos, hermanos. Esa es nuestra identidad, esa es nuestra naturaleza. Venga lo que venga, somos lo que somos. Dice, sí, me gusta este pasaje. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué bonito eso, ¿verdad? No solamente te dice a ti y a mí: hey, Dios te conoce que eres de Él. Recuerda que yo estaba en otra iglesia, pastoreando, y había un hermano en la iglesia, porque siempre hay de todo en las iglesias. La responsabilidad de nosotros es amar a la gente por lo que son, no por lo que hacen o lo que dejan de ser. Siempre he dicho esto. Dios nos manda a nosotros a amarnos unos a los otros por lo que somos. Somos el pueblo de Dios. Y si uno del pueblo de Dios hace algo indebido, tú tienes que amarlo más y tienes que bendecir y tienes que perdonarlo. That's right? Y había esa persona, este hermano, en la iglesia, y estuvimos trabajando como 7 años juntos en la iglesia. Íbamos a evangelizar, íbamos todo. Pero yo, hermano, sentía que algo estaba en su corazón y como que no cuadraba su vida. Como que me saludaba y como que uno sabía que algo estaba escondiendo por detrás. Tenía algo que no. Pero yo siempre me quedé callado, nunca dije nada. Recuerdo una vez que Dios lo bendijo a este hermano, lo bautizó con su Santo Espíritu. Y empezó a hablar en lengua y empezó a profetizar. Yo lo usaba de manera tremenda. Tremendo. Yo hablaba con él y mientras platicábamos en español, él platicaba en español y hablaba en lenguas. Era una unción tan grande, tan fuerte, hermano. Y recuerdo que me llamó y me dice: hermano, yo estaba en mi casa y me llamó: hermano, ¿puede venir a la casa? Sí, claro. Yo voy a su casa. Y dice: hermano, es que yo quiero pedirle perdón. ¿Y ahora qué hizo? ¿Qué travesura hizo? Dice: mira, hermano, yo la verdad dice que todo el tiempo que estuve con usted yo nunca le tuve confianza. Y para mí usted no me caía bien. Pero ahora dice que el Señor me ha bendecido. Yo le pregunté, dije: ¿quién era usted? Imagínate, 7 años comiendo en el mismo plato, tapándonos con la misma cobija, y te viene a decir quién era yo. Y le dije: ok, ¿y qué te dijo Dios? No, me dijo que yo estaba equivocado. Me dijo que usted era un hijo de Dios y era un siervo de Dios. Dice: y yo quiero pedirle perdón porque lo que yo pensé de usted fue erróneamente. ¿Cuántas veces pasa así en la iglesia? Muchas veces. Pero te voy a explicar algo. Aunque las personas se formen o inventen una imagen de tu vida que no existe, Dios saca toda luz y te da tu verdadera identidad. Dios te da tu verdadera identidad. Yo siempre digo esto: Señor Jesús, yo te doy gracias por todo lo que me das y te ruego que sigas siendo tú siempre mi juez. Que seas tú mi juez.
Si yo hago algo que no está bien, muéstrame para pedirte perdón. Yo no voy a esconder mis faltas delante de ti, ni voy a caminar falsificando mi vida espiritual. Voy a hacer lo que soy y lo voy a hacer hasta el último suspiro de mi vida. ¿Sabe, hermano? Usted tiene que preocuparse. Yo tengo que preocuparme por la opinión que Dios tiene de usted y no la que los hombres tienen acerca de usted. Le dijo Dios estas cosas. ¿Sabes, Floyd? Tienes un problema. Hace un tiempo atrás, como unos 15 años atrás, me dijo Dios estas cosas. Floyd, tienes un problema. Y el problema es que tú vives de lo que la gente dice y no depende de lo que yo opino de ti. Yo estaba en Sacramento, ¿sabes? Estaba yo en un parque y estaba yo orando porque había una situación ahí que no estaba bien con unos hermanos. Y Dios me dijo eso. Y me dio una regañada y me dice, ¿por qué lloras? Deja de llorar, pórtate como un hijo mío. Desde entonces, lo más importante para mí es lo que Dios piensa de mí y no lo que la gente piensa de mí. Para mí es lo más importante. Porque al fin y al cabo, quien me va a juzgar, quien me va a dar la bendición, quien me va a guardar y a quien le va a dar cuenta, se llama Cristo Jesús. Oh, hermano, Dios conoce a los suyos. No te olvides de eso. Y tarde que temprano, el Espíritu de Dios revela a la sociedad, al mundo, quién verdaderamente tú eres. Porque todo sale a luz delante de los ojos de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie y denle un aplauso a Jesús, hermano. Póngase de pie, hermano. Vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a darle gloria a Jesús, hermano.